¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos amigos. Es un gusto y un placer compartir con ustedes una vez más nuestra lección de este curso fascinante como es la filosofía del hogar cristiano. Y en esta ocasión nuestra exposición va a estar girando en torno a la historia de la familia a través de los tiempos. Es un breve resumen, no podemos nosotros abarcar en pocos minutos algo que involucra tantos aspectos. Como siempre lo hacemos, vamos a pedir que Dios nos acompañe y vamos a pedir la sabiduría de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias porque tú eres el dueño de la sabiduría. De ti viene el conocimiento y todas las cosas buenas. Deseamos en esta hora pedirte tu dirección, porque nuestras mentes limitadas no podrían hacerlo sin tu ayuda. Gracias, oh Señor, bendice a nuestros estudiantes, permite que encuentren un mensaje ellos a través de esta exposición. En nombre de Jesús, amén. Bien, lo primero que me gustaría decirles es que nosotros como creyentes de la palabra de Dios trataremos de fijar nuestra posición en un escrito está de la palabra de Dios. El Génesis no es un libro de ciencia y no hace ninguna tentativa para explicar muchas cosas que se investigan en las ciencias de geología, zoología, biología, astronomía, arqueología, antropología. La ciencia no viene por revelación, sino por la observación, la investigación, la combinación, en fin. Todo esto es la ciencia, pero el Génesis es fruto de la revelación divina. Por lo tanto, la Biblia fue dada para enseñar la religión y no la ciencia. Así que desde esa perspectiva, nosotros trataremos de enfocar la historia de la familia a través del tiempo. Agradó a Dios en su infinita misericordia revelar a los hombres en su libro no los principios de la ciencia, sino los principios de la religión y de la ética y las grandes verdades acerca de sí mismo. La Biblia no se expresa en términos científicos ni emplea un lenguaje científico, o si lo emplea es de acuerdo con la terminología de su día. Pero el propósito más importante es justamente mostrar la revelación de Dios. Y permítanme comenzar diciendo lo que dice Génesis, el capítulo 1 y el versículo 26 y 27. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. No existe fundamento alguno para suponer que el hombre vino a la existencia a través de un proceso evolutivo o de ir avanzando de las formas más simples a las más complejas. La palabra de Dios es muy clara, la acabamos de leer. Tales concepciones rebajan la obra sublime del Creador simplemente a un asunto tan pequeño como el que acabamos de decir. Por lo tanto, cuando nosotros queremos ir al origen de la familia, necesitamos ir al Edén. Por eso podemos decir, tenemos que ir de regreso al Edén, ¿no? En el Edén, Dios dio un modelo y Jesús hizo mención de ese texto en San Mateo, el capítulo 19, los versículos 4 al 6. Jesús estaba dándole el aporte histórico al libro de Génesis, porque él lo menciona de una manera tan natural que simplemente le está dando su validez histórica. Dice: él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo?
Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El modelo edénico para el matrimonio es el que acabamos de leer. Dios hizo el matrimonio de esa manera en el Edén. Y hay algunas cosas muy interesantes que se desprenden de este pasaje que acabamos de leer. Según Génesis, el capítulo 1, los versículos 26 hasta el 28, el hombre y la mujer fueron creados como corregentes. ¿Qué significa eso? Cada uno fue fruto de la obra de las manos de Dios. Cada uno poseía la imagen de Dios. Cada uno compartía el dominio, cada uno compartía las bendiciones de Dios, cada uno compartía la responsabilidad de procrear. Eran sexualmente diferentes, pero eran un ser humano. Por eso llamó Adán, porque eso es lo que significa. Eso es lo que Génesis dice en la palabra de Dios. Además, eso implica, según Génesis, el capítulo 2, los versículos 18 en adelante, que fueron creados para tener intimidad. Génesis 2 ofrece algunos detalles que el capítulo 1 de Génesis no los especifica. Dice que trajo a la existencia al hombre, en hebreo Ish, y a la mujer Isha. Por lo tanto, uno de los primeros propósitos es la compañía, la necesidad de tener compañía. Dios respondió a la necesidad humana con una ayuda, entre comillas, un compañero. Eso es lo que Dios había determinado en el principio, ¿no? Esa compañía era una fuente de ayuda espiritual, un estímulo emocional y una fortaleza de la misma forma como Dios ayuda, apoya, atiende física, emocional y espiritualmente. Por lo tanto, entonces estamos hablando aquí de la familia del Edén. Esto es lo que Dios hizo en el principio. Esta es la familia del Edén. El término Sucor, que significa en español ayudador, es un término que significa una muestra de la forma como debían relacionarse, una relación benéfica, de ayuda, de apoyo. No implica un rango de inferioridad o de superioridad. Simplemente es una relación benéfica para poder ayudar, para poder estimular, fortalecer, apoyar. Ese es el sentido que Dios le dio. Por eso es que dice que Dios hizo a Eva de una costilla de Adán, porque la sacó esa costilla cerca del corazón para que ella pueda ser amada, protegida, cuidada. Esa es la expresión que el Génesis usa. Entonces, la familia del Génesis es la que acabamos de describir, la familia del Edén. Estamos regresando al Edén. Pero algo ocurrió en el Edén. El capítulo 3, todo el capítulo 3, describe la caída, la tragedia para el matrimonio. La vida personal de la pareja fue afectada. El pecado provocó que uno de ellos fuese explotado y dominado por el otro. El pecado produjo vergüenza, culpa, produjo el esconderse de Dios, el culparse el uno al otro y el perder esa intimidad que ellos habían recibido en un principio. Por lo tanto, muchos de los matrimonios futuros conocerían la hostilidad, el abuso, la violencia, la lujuria, la infidelidad y el dolor de la separación y el divorcio. El ideal de la relación exclusiva para toda la vida entre un hombre y una mujer muchas veces sería reemplazado por otra forma de matrimonio. Lamentablemente, esto fue lo que ocurrió en la caída de nuestros primeros padres. Muchos que ansían la compañía matrimonial nunca conocerán ese gozo, justamente por ese problema.
También hubo cambio en el orden de los sexos. Antes del pecado existía una corregencia. Eso significa que ninguno mandaba al otro. Ambos compartían ese dominio, esa responsabilidad. Pero a raíz del pecado, las características masculinas y femeninas divinamente designadas fueron distorsionadas. Entonces allí comienza el problema justamente entre estos esposos, ¿no? Ese orden que había sido cuidadosamente equilibrado del matrimonio se vio afectado adversamente, y la autodisciplina, el amor sin egoísmo, la sensación de realización y paz, el ayudarse mutuamente y la voluntaria sumisión del uno al otro quedaron radicalmente alterados. No hubo caso. Esto es lo que ocurrió. Lamentablemente, si nosotros nos quedásemos simplemente en esta parte, qué triste sería. Pero hay algo que la redención anunció. En Génesis el capítulo 3 y el versículo 15, Dios hizo una provisión. Dice Génesis 3:15, por tanto pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Aun cuando las consecuencias del pecado trajeron toda esa tragedia, y aunque no fueron quitadas inmediatamente, ahora la unión podía mantenerse solo mediante la sumisión del uno al otro. Adán pecó a instancias de su esposa y ahora ella fue puesta en sujeción a su marido. Esta es la situación trágica que la transgresión y el pecado trajo al matrimonio. El maltrato, por ejemplo, en el matrimonio es una consecuencia de esto. Los principios no se pudieron mantener. No era la voluntad de Dios, pero a raíz de la entrada del pecado, esto que hubiese resultado una bendición para ellos, se trató a través del abuso de parte del hombre, de la supremacía que se le dio. Y esto a menudo hizo muy amarga la suerte de la mujer en el matrimonio. Esta es la situación triste por la que experimentó el matrimonio. Estamos hablando de la historia de la familia de acuerdo a la palabra de Dios. Estábamos hablando acerca de la historia de la familia, y aquí permítanme compartir con ustedes una cita de Patriarcas y Profetas, la página 42. Dice: si los principios prescritos por la ley de Dios hubieran sido apreciados por la humanidad caída, esta sentencia, aunque era consecuencia del pecado, hubiera resultado en una bendición para ellos. Pero el abuso de parte del hombre, de la supremacía que se le dio, a menudo ha hecho muy amarga la suerte de la mujer y ha convertido su vida en una carga. Esta es la consecuencia justamente del pecado, aunque la redención había anunciado una provisión que Dios hizo en favor de la familia y especialmente del hogar. Sin embargo, debo añadir algunas otras cosas, hablando de la historia de la familia a través del tiempo. Malaquías habla de muchas distorsiones y muchos extremos y excesos que se han cometido en la familia. Permítanme leerles lo que dice Malaquías, el capítulo 2, los versículos 13 en adelante. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Está hablando
que Dios rechaza todas aquellas distorsiones que han entrado en el plan divino del matrimonio, de la familia, y estas cosas Dios las rechaza. Dios rechaza también el divorcio. No es algo que a Dios le agrade, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y el que cubre de iniquidad su vestido. Fíjense que Él habla claramente, Dios aquí, acerca del divorcio. Entonces, hemos visto hasta aquí algunos aspectos por los cuales la familia fue pasando a través del tiempo. Al igual que los otros dones que Dios ha confiado a la humanidad, el matrimonio fue pervertido por el pecado, pero lo maravilloso es que el Evangelio tiene el propósito de restaurarlo y devolverle su pureza y hermosura, tal como era en el principio. Y esta es una buena noticia para los matrimonios. Cristo enfrenta la maldición del pecado, no la deja sino más. El reino de Dios ha llegado hasta nosotros. Cuando Jesús decía el reino de Dios está con nosotros, es justamente esa buena noticia. Los creyentes son rescatados del poder de esta época inmoral. Permítame leerles en Gálatas el capítulo 1 y el versículo 4. Esto es lo que Dios hace en favor de sus hijos. Por eso tiene sentido el estudiar la familia a través de la perspectiva bíblica. Dice Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Los creyentes son rescatados. Los hogares pueden ser rescatados de aquellos que creen y tienen fe en esta promesa y quedan habilitados para poder gustar esas promesas, esas cosas que Dios ha prometido a sus hijos. En Cristo todas aquellas cosas viejas pasaron. Al morar Cristo por fe en nuestros corazones, Él puede hacer algo diferente en nuestros hogares. Aunque la inmoralidad que el pecado aporta a las relaciones entre los sexos, dentro y fuera del matrimonio, son cambiadas por la actitud, enseñanza y acción de Cristo. Por lo tanto, Él aprobó el matrimonio. Él creó a una pareja para que puedan ser compañeros. Realizó su primer milagro en una boda para reafirmar la validez del matrimonio. Y con su presencia sancionó el matrimonio como algo que realmente es necesario y tiene la bendición de Dios, porque es una institución que Él mismo había fundado en el principio. Vale decir que aunque a través de la historia el hogar ha sido presa de muchos ataques del enemigo, Cristo le ha devuelto nuevamente el lugar tan importante que Él le había dado desde el mismo principio. Porque según San Mateo 9 y versículo 15, dice que el matrimonio es un símbolo de la relación de Cristo con su iglesia. Él ha hecho del matrimonio un símbolo. Vale decir que le ha devuelto al matrimonio su verdadero estatus. Ha permitido que el matrimonio vuelva a tener el privilegio que tuvo en el principio. Cristo honró las relaciones matrimoniales al hacerlas símbolo de su unión con los redimidos. Él es el esposo y la esposa es la iglesia. Allí radica la importancia de este aspecto del matrimonio. Cristo elevó la condición de la mujer. Por eso es que ellas tendrían los mismos privilegios que una vez los tuvieron. Jesús mismo en San Juan 4, 6 hasta el 30 nos muestra cómo Él honró a la mujer y cómo le devolvió su lugar. En el reino de los cielos ya no hay más esas divisiones entre hombre y mujer, porque todos somos iguales
a los ojos de Dios. Permítame leer El Hogar Cristiano, la página 206. Dice: la mujer debe ocupar el puesto que Dios le designó originalmente como igual a su esposo. Debe considerar que tiene igualdad con su esposo, que debe estar a su lado permaneciendo fiel en el puesto de su deber y él en el suyo. Eso es lo que ha hecho la redención. Por lo tanto, la mujer, si aprovecha sabiamente su tiempo y sus facultades, confiando en Dios para obtener sabiduría y fuerza, puede estar en un pie de igualdad con su esposo como consejera, compañera, colaboradora, y sin embargo no perder su gracia o modestia femenina. Evangelismo, la página 341 y 342. Cristo fijó algo más en relación al matrimonio y a la familia. Él enseñó que en la relación matrimonial debe existir la humildad y el servicio. Esto lo señala muy claramente en San Mateo 20, 25 al 28. La maldición puso a la mujer bajo el dominio del marido. Sin embargo, el Evangelio enfatiza el amor mutuo y servicio entre el marido y la esposa. Efesios 5, 21. Esto es lo que la palabra de Dios habla en relación a la historia de la familia y del matrimonio. El apóstol Pablo, cuando instruye a las esposas a someterse a sus maridos como al Señor, empareja la orden de que los maridos amen a las mujeres como a sí mismo, imitando a Cristo, porque Cristo ama a la iglesia, Él es la cabeza. Jesús es la cabeza de la iglesia y el marido debiera de ser cabeza de un hogar de la misma forma como Cristo lo es de la iglesia. Finalmente, nosotros encontramos que Elena de White se esforzó por comunicar esta parte del espíritu del Evangelio, de la mutua obligación en Cristo, al hacer las descripciones del relacionamiento esposo-esposa, hablando de Efesios, el capítulo 5, los versículos 22 hasta el 28. A algunos les gusta solamente señalar la primera parte de este pasaje que dice que el marido es cabeza de la mujer. Sin embargo, dice más abajo, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ninguno de los dos debe tratar de dominar. El Señor ha presentado los principios que deben guiarnos. El esposo debe amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. La mujer debe respetar y amar a su marido. Ambos deben cultivar un espíritu de bondad y estar bien resueltos a nunca perjudicarse ni causarse pena el uno al otro. Joya de los Testimonios, el tomo 3, la página 97. Vale decir que de acuerdo a esta declaración no hay una prerrogativa a favor de uno en desmedro de otro. Ambos tienen las mismas prerrogativas. Finalmente, si la esposa tiene el espíritu de Cristo, será cuidadosa en lo que respecta a sus palabras, dominará su genio, será sumisa y sin embargo no se considerará esclava, sino compañera de su esposo. Si este siervo de Dios no se enseñoreará de ella, no será arbitrario ni exigente. No podemos estimar en demasía los afectos del hogar, porque si el Espíritu del Señor mora allí, el hogar es un símbolo del cielo. Hogar Cristiano, la página 102 y 103. Hemos tratado de hacer un breve resumen de lo que es la historia de la familia a través del tiempo, según la palabra de Dios. Recuerdo que al comenzar nuestra exposición habíamos dicho que la Biblia no es un libro de ciencia, la Biblia es una revelación de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que considerar el mensaje de la palabra de Dios tan importante en su pureza y en su mensaje profundo y sencillo que comparte con todos sus hijos. Que Dios nos bendiga, que nosotros podamos captar el propósito que Dios le dio al matrimonio y a la familia y que esto pueda ser un motivo de dirección para nuestros hogares. Que Dios los bendiga.